esconden como bestias. Y como bestias serán cazados. Mejor perro no hallaremos que vos. El rey de Agaldar. Señor. ¡Calma! ¡Calma! ¡Canarios! ¡Neste nesor semidán de Agaldar! ¡Sesengari! Ahora que creo que quiero y yo de mañana no sé, de mañana no sé, no, de mañana no sé, de mañana no sé, no, de mañana no sé, no, de mañana no sé. Y es identificado como una figura importante y capturado como tal por Alonso Fernández de Lugo. Si capturas al jefe, has ganado un punto muy importante. Recordad que vuestro destino es con la corona o con la muerte. O pacta o perece. Necesitan atar, escar y no. Los reyes católicos siempre actuaron respondiéndole como él se esperaba que le respondieran sus padrinos. Don Fernando también es un traidor. Bueno, ¿un traidor a quién? Brindemos, pues, por la batalla y la gloria. Todavía quedan enemigos en esta ínsula de Canarias. Pero por fortuna, ninguno como el salvaje caudillo de Lamas. Bien parece cuando habláis que quien acabara con Dorama fuera vuestra merced, y no yo. Jamás. Todo el mundo en esta ínsula sabe que fuisteis vos quien acabó con la vida de ese infeliz. Por fortuna. En 1477 los reyes católicos intentan hacerse con la isla de Canaria, que ya era la Grande por aquel entonces. Canaria la Grande es como aparece en los textos, precisamente por su dificultad para penetrar, para hacerse con ella, por la bravura de sus habitantes. Y en 1478 desembarcan las tropas expedicionarias castellanas en las isletas. Se encuentran con una resistencia no mayor de la esperada, debían esperar esa resistencia, pero que las primeras tentativas militares de conquista no fueron pues todo lo exitosas para los castellanos que ellos consideraban. Eso es lo que hace que Pedro de Vera establezca una segunda cabeza de puente en Agaete, con el fin de pues poder atacar lo que era la sede pues más importante de aquellos momentos, que era en la zona de Galdar. Los castellanos tienen muy claro que hay que acabar conquistando Galdar para conquistar la isla. Esto da, precisamente por este peso simbólico y político y religioso que tenía la isla. Y desde luego, cuando llega Pedro de Vera, y en ese camino hacia Galdar, se topa con Doramas y muere Doramas. Y eso provoca, desde luego, una situación para los indígenas canarios, los que resisten, de auténtica desolación.
La muerte del caudillo fue a merced del acero. Os equivocáis, don Alonso, si pensáis que la buena o la mala fortuna son cosas de soldados. No, os equivocáis vos. ¿Estáis seguro? Sí, estoy seguro. Os equivocáis. Mas, si de suerte queréis tratar, escuchad. Hace no mucho, tratando de buscar algo de descanso después de marchar durante varios días, mis espías me informan de que un grupo de canarios quiere sorprendernos en Agaldar. Imaginaos, yo buscando descanso y hallando la batalla. Eso es mala fortuna. ¿A quién no le ha pasado? Mas, ¿cuál fue la buena suerte? La buena suerte fue que buscando yo capturar Morralla, dentro de aquella cueva me encontré que había capturado un rey. En Esor Semidán, si nos creemos, y yo soy muy escéptico con estos antropónimos, con estos nombres de personas que no están bien documentados, desde luego era aristócrata, era noble, era hidalgo, pertenecía a estas familias que monopolizaban el poder político, y aparece seguramente por elección y se hace con el poder de la parte de la isla de Galdar. Era el máximo representante político y el que aglutinaba en torno a sí lo que era la defensa de la isla de Gran Canaria ante la guerra que habían ocasionado los castellanos al intentar dominarla y conquistarla. Adelante. Y es identificado como una figura importante y capturado como tal por Alonso Fernández de Lugo, en una práctica muy habitual que después incluso se llevará por parte de los castellanos a la conquista de América, que es buscar la cabeza para desestructurar todo el entorno social que viene debajo. Lo que sí sabían es que si capturas al jefe has ganado un punto muy importante. Yo tengo para mí, hay bastante información que avalaría esta posibilidad, que Guanateme se entrega, porque la situación realmente es muy complicada, ¿no? La superioridad militar de los castellanos se hace cada vez más evidente, ya se llevan 3 años largos de guerra, casi 4 años de guerra. Se da cuenta de que realmente tienen poco que hacer, o pactan o perecen. Grandes noticias para el futuro de la corona de Castilla. Pero recordad, es un rey. Descuidad, que por honor como tal será tratado. Vaya, vaya. Hay gente que lo considera pues un traidor, pero evidentemente más allá de por qué lo hizo, que lo que hizo tuvo un papel importantísimo en la conquista, eso está muy claro. ¡Vamos! Perdonad las formas. En ocasiones es complicado abandonar el campo de batalla, incluso estando a la lumbre del hogar. Debéis estar agradecido a Fernández de Lugo, pues él insiste en que es menester que el rey de esta tierra conozca sus altezas reales de Castilla y Aragón. Entiendo. No puede equivocar palabra aquel que guarda silencio. La prudencia es una virtud. Mas entenderéis que llevaros al continente frenará cualquier intento de rescate cuando los canarios se enteren que Tenésor Semidán ha sido capturado. Canaria Tecmertes. Squartino.
negocia, seguramente a través de intérpretes, luego posteriormente aprenderá castellano, es también muy importante, para llegar a un acuerdo, a una paz, bueno, pues seguramente en su visión de la cuestión ahorra el sufrimiento y es llevado a la península. Imagínense llegar a atracar en cualquier puerto andaluz y hacer ese camino por las tierras castellanas. Esa inmensidad de la tierra evidentemente tuvo que jugar un impacto clarísimo. Después el brillo de la corte, con telas que vienen de lejos, con comidas exóticas, con animales exóticos, con personas de muchos colores, que evidentemente a alguien que viene, no ya de que viva en una isla, sino que vive en una isla sin conocer otra cosa, pues debió impactarle con total seguridad. El capitán Miguel de Mújica. ¿Sus Altezas Reales? Sed bienvenido, don Miguel. ¿Qué nos traéis de las ínsulas afortunadas? Os ofrendaré un... Os advierto que tanto el oro como la paciencia de nos con vos, Dios no lo quiera, podría agotarse. Ignorad si Dios me vala, Alteza. Os ofrezco un presente digno de júbilo. Desde esas islas y a vuestro servicio, Tenesor Semidán, rey de Agaldar. Juan Artemes se dice que fue agasajado en el Alcázar de Córdoba, que era donde estaba en aquellos momentos la corte. Le dan ropas lujosas, de grana, de seda. Bueno, tienen un tratamiento también. Es verdad que tienen que atraérselo. El trato que los reyes católicos daban al rey de Galdar, al Juan Artemes de Galdar, era el trato que se daba a un monarca considerado en aquellos momentos vasallo de los reyes. De alguna manera, la percepción que debió tener don Juan Artemes, que lo trataban casi como un igual. Es verdad que también los reyes católicos tienen mucho interés en hacer muy visible esta relación especial. ¿Un rey? Esperamos, señor, que os hayan tratado como tal condición obliga. Aun cubierta de alhajas, una cárcel es una cárcel. Extraña queja traéis para un hombre que quiere servir a esta corona. Yo solo quiero evitar que corra más sangre de mi pueblo. Si vos quisierais, podría... ¿Cómo os atrevéis a pedir nada? Recordad que vuestro destino es con la corona o con la muerte. No tentéis a la suerte, capitán. Os recuerdo que lleváis demasiado tiempo batallando contra un enemigo que es inferior en número y armas. Por no decir que luchan prácticamente al desnudo. Escucharemos a Tenesor Semidán. Además, ha llegado a nuestros oídos que os interesa la verdad de la fe en Cristo. Los dioses de nuestra tierra, que creía poderosos, no cruzan más allá de nuestra frontera. No se puede negar la grandeza de un Dios que lo ve todo y que llega a todos los rincones de este mundo, incluido mi hogar. Así es. Él entendió perfectamente, se diga lo que se diga, que el poder de esa monarquía, que el poder de esos reyes, de ese mundo, ¿no?, que estaba disolviendo el suyo, era absolutamente algo difícil de enfrentar. Y que todo pasaba por la negociación. Yo creo que él debió pensar en todo momento que era lo mejor para él y para su gente. Promete a los reyes que va a ayudar a concluir la conquista siempre que se respeten los derechos de los indígenas y su libertad, que era lo que él realmente aspiraba. O sea, porque Juan Artemes, lo que sucede es que no tenemos el documento, por decirlo de alguna manera, donde se establecieran las condiciones de aquel pacto. Dios recibe en su rebaño a todo aquel que acepta su verdad. Y por su gracia os entregamos este regalo. ¿Cómo os llamaréis? Fernando. Que así sea.
In nombre de Patris, et Spiritus, et Spiritus Sancti. Amén. Artemio se da cuenta es que en aquella época, para ser persona, había que estar bautizado. Ese era un elemento de legitimidad. Entonces, si iba a tratar directamente con los reyes, tenía que estar legitimado para hacerlo. Cuando le pregunta al rey cómo se llama, y el rey católico le dice que se llama Fernando, él, que se consideraba rey también, como tal Juan Artemio, pues dice que yo quiero ser como tú, o sea, yo quiero que me llamarme como tú, pero no por un tema de que a veces se dice de que el rey le dio, no, era un tema de igualdad. Si tú eres rey y te llamas Fernando, pues yo soy rey y también me quiero llamar Fernando. No nos damos cuenta, en una sociedad muy secularizada, lo que supone la relación entre un padrino y un ahijado. Él se considera realmente de la familia de los reyes católicos. El hecho de emparentar con los reyes católicos, singularmente con el rey católico, en hacerse un igual de él, a través de la filiación, debió tener unas consecuencias muy importantes para el devenir de la conquista, ¿no? Esta idea de que don Fernando también es un traidor, bueno, ¿un traidor a quién? En realidad, si él es un pariente del Fernando católico, a lo mejor a quien debe lealtad, más lealtad que alguien que se supone para otros que son de su familia, es precisamente este parentesco espiritual que él establece mediante el bautizo, ¿no? Desde entonces lo conocemos como don Fernando Juan Artemio. Ese término de don se trata de la consideración de alguien de la nobleza, de alguien de un elevado estatus social en la época. Don Fernando Juan Artemio es un aristócrata y como aristócrata que es, se le trata y él demanda ser tratado. Sé reconocer en otros ojos lo que los míos también han llorado. Fernando el Juan Artemio es vuestro nombre. Y aunque os lo hayan ungido, sentís que no os libera, sino que os encadena con más fiereza. He de enfrentarme a mi pueblo para salvarlo. Veo que cualquier camino lleva a una derrota. Pero en ella puede habitar la victoria. Porque ella no es solo derramar sangre, sino también evitar que infecte la tierra que cultivarán vuestros hijos. Pero fueron los castellanos los que vinieron en busca de esa sangre. Mi gente no entenderá mi trato con ellos. Cargad con esa condena. No se le exija al pueblo que pueda ver más allá de su nariz. Ver más allá. Es la condena de un rey. Y a veces tendréis que arrancaros el corazón para poder ver, para evitar muerte. Y con la muerte tendréis que tratar. Que Alá os dé valor. ¿Quién sois? Nadie. Porque no reconocen a los que son como nosotros. Quizás un día tuve un reino y me llamé Abu Alak Muhammad. Aquí me conocen como Boabdil. Boabdil en aquellos momentos era el último rey de Granada, o sea que intentó pactar pues con los reyes católicos, pero bueno, los pactos, como siempre en la guerra, se rompen. Y bueno, y al final, pues Granada pues pereció en poder de los reyes católicos y Boabdil tuvo que abandonar directamente lo que era su reino. Se cuenta que desfilan junto a Fernando el Católico. Que Fernando el Católico lo hiciera como muestra de un trofeo, pues probable. Yo lo que pienso siempre, ¿qué sentiría Fernando Juan Artemio al encontrarse con un otro diferente, ¿no? Como es el otro musulmán? ¿Qué podía pensar don Fernando Juan Artemio y qué pensó cuando fue la primera vez a la península, ¿no? Él conocía a los castellanos, conocía su forma de enfrentarse, ¿no? Su poder militar. Es difícil estar en la cabeza de don Fernando Juan Artemio, por mucho que le hubieran contado lo que pasaba en la península, ¿no? Y en Castilla. Otra cosa, desde luego, es lo que pasa con el resto de indígenas. Los aborígenes que eran capturados y llevados a la península durante la conquista de Gran Canaria, La Palma o Tenerife, sino incluso antes de la conquista franco-normanda y a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIV, eran llevados a la península para ser vendidos como personas esclavizadas. Aquellos que se llamaban de buena guerra, es decir, los que continuaban en la defensa, podían ser esclavizados legítimamente, de acuerdo con las normas y las leyes de aquella época, porque siempre hay que entender que
que la historia hay que verla en su contexto, no podemos enjuiciarla muchas veces con la perspectiva que tenemos hoy del siglo XXI. La gente del común, naturalmente, no tuvo los privilegios, ¿no? Ni fue tratada de la misma manera que don Fernando Buenarteme. ويسن من السجن Arami Rahal, Adastatinias, y Yantuga, y Guardio, Asardo, y Kuse Sudar. ثيك أثنك أدرى What's up with that? Nehma. ما تشعقيق هما حكاشك بالله ¡Gamne Nariesa! ¡Ayuda para este hombre! Cuando está en Sevilla es conocedor de la situación en la que se encuentran muchos de los indígenas canarios allí ubicados y le pide a los Reyes Católicos que cuiden, que velen por esos coterráneos. Y la respuesta de los Reyes Católicos siempre fue empática hacia sus peticiones. En apariencia, y bueno, está demostrado por algunos textos, los Reyes Católicos siempre actuaron respondiéndole como él se esperaba que le respondieran sus padrinos. La cristiandad, el hecho de ser cristianos, eximía, ¿no?, de exacciones, eximía de la esclavización, cosa que luego no pasó, que luego no pasó. Hubo muchos cristianos, nuevos cristianos, que fueron deportados, esclavizados y vendidos, con la reacción consiguiente de la Corona de Castilla, hay que decir las cosas como son. Y singularmente la Reina Católica obró activamente por reparar, ¿no?, muchos de estos perjuicios, ¿no?, muchas de estas iniquidades que se produjeron durante la conquista y después, entre otros Pedro de Vera. Pedro de Vera vuelve con la encomienda de rematar la conquista de la isla, con la ayuda de Buenarteme, se construye un real, una torre en Gran Canaria, en Gáldar, para someter la isla. No sabemos si él generaba o qué impresión podía generar en el campo de batalla. Está claro que debió ser un líder militar notable porque la gente le seguía y porque participó en muchos conflictos, ¿no?, de los que se fueron dando en el contexto en el que él vivió. No sabemos si generó miedo o no, pero que era un líder militar apreciado, seguro. Es evidente, en los lances más complicados de las batallas, los canarios de don Fernando Buenarteme se involucran y se enfrentan a sus coterráneos, eso no se puede negar. Intenta persuadir, ya digo, intenta convencer de la necesidad de renunciar a la última resistencia y entregarse a las mejores condiciones. ¿Acaso no es mejor ser rey así? ¿Cómo? Viendo cómo los demás se arrodillan ante ti. Cid, Guajilli Safandi Reba, Char y no siguen. Por aquí. Pedro de Vera lo que idea es atacar la isla por el oeste. Se supone que entre Tasarte y la propia aldea, en una zona conocida como Ajodar. Llega además con un grupo importante de ballesteros de origen vasco. Las ballestas en la época eran el arma seguramente más letal que existían. Todavía la pólvora no está muy desarrollada. Sabemos que hay pólvora, que hay lo que se llaman tiros de pólvora, y seguramente hacían más ruido que otra cosa, había un poquito de artillería, y entonces, bueno, pues los ballesteros eran, de alguna manera, la élite de las tropas castellanas.
Miguel de Múgica, seguramente llevado por un excesivo afán de protagonismo y desde luego por la inconsciencia, ¿no?, de alguien que no conoce el terreno, que no está bien asesorado, que se aventura antes de que llegue Guanarteme, empieza a subir hacia el riesgo y bueno, es un descalabro absoluto. Señor. Se hicieron fuertes los indígenas porque estaban en una desigualdad del terreno. No tenían armas, es decir, no tenían armas metálicas, pero tenían piedras. ¡Calma! ¡Calma! ¡Canario! ¡Neste nesor semidán de Agaldar! ¡Sesengari! Tenesor, Igo Suldar, Adur Du, Asku, Asa, Altar, Tametan, ¡Guasemak! ¡Adidegeg! ¡Guasemak! ¡Aguinatni! El mejor conocimiento de la orografía de la isla por parte de los canarios y una buena estrategia pues hace que en una emboscada el contingente castellano sufra una muy severa derrota, como ocurrió también en alguna otra isla. Muere Miguel de Múgica, evita una mayor carnicería, aunque la tragedia es enorme para las tropas castellanas, y efectivamente colabora activamente en la retirada de los cuerpos de los fallecidos y de los heridos. Guanarteme ayuda a enterrar a los muertos en un acto, digamos, de acuerdo con la religión a la que se había adherido, en un acto, bueno, de cristianismo, de buena voluntad, de no dejar los cuerpos insepultos. Fernando Guanarteme es, ante todo, un indígena hispanizado, aunque no sabemos todavía hasta qué grado. Su papel dentro del proceso de conquista refleja que su grado de hispanización, de aculturación, es bastante importante. A largo plazo, esa resistencia, sobre todo en un territorio insular, es insostenible porque el desequilibrio militar es muy evidente. Mientras que los indígenas van disminuyendo, a los castellanos le van llegando continuamente refuerzos, ¿no? Se habla, en algún texto se dice que cada X tiempo llegaban unas casas grandes, blancas, por el mar, que vomitaban hombres, mientras que, sin embargo, en el caso de los indígenas, lo que hacían es que la muerte, las propias enfermedades iban diezmando a la población. Primero se repliegan en lo que es el Ventaiga, donde se hacen fuertes, pero bueno, el Ventaiga tiene una situación estratégica. Los castellanos lo que hacen es asedian el Roquet. Todo es una guerra de desgaste, de retirada continua, de encastillamiento de los canarios, de resistencia feroz, luchando por cada palmo del terreno, pero poco a poco se van retirando, hay muchas bajas, y se llega a ese episodio, después de Ajódar, que es Ansite, ¿no? Que es los sitios, la zona de la fortaleza de Amurga, que es el último bastión de resistencia de los canarios. Mi buen Fernando, ¿me acompañáis? Bueno, como queráis. No hallaréis mejor medicina. Desconozco si las vides darían buen mosto en el duro suelo de esta isla. El tiempo lo dirá.
tiempo. Reparte a cada hombre lo que el destino le debe. Por cierto, mañana tomaré ansite bajo mi espada. ¡Hablad de una vez! ¡Por Cristo! ¿Tiene Castilla la lealtad que le debéis? La gloria será vuestra, don Pedro. Aunque esta sería más notoria si se ahorraran muertos canarios y castellanos. No ensuciemos con más guerra este lugar sagrado. Dejadme hablar con ellos. En ese momento, una vez más, don Fernando Guanarteme, al frente de sus tropas auxiliares, decide intervenir para que, bueno, esa última resistencia acabe. Para él, y desde luego ya era un momento crítico. Esto sucede el 29 de abril, que se conoce como efeméride del momento, ¿no? El 29 de abril de 1483. Y ahí ya es el último momento en que ya Guanarteme pues llama a sus fieles pues a rendirse. La palabra era fundamental, producir realidad cuando se hablaba, ¿no? Entonces, seguramente don Fernando Guanarteme era una persona muy elocuente, una persona respetada por lo que era y por lo que decía, ¿no? Y bueno, pues él se acerca a los que resisten para intentar una vez más convencerlos para que se entreguen. Canarios, nesten esorse mirande a Galdar. Tuerik dicitawin enuomsar. Tuerik idemen. Jog et fed. Gad sem ktar. Maga. Makama nes guahikeme. Smirria. Saca hino roba, sacan dirreba. Ekirikeme. Tega hirsa. Atibet. Jek se ichanez. Necesitan atar, scar y no. No hay datos que nos permitan pensar que en ese momento, o al menos hasta donde podamos llegar, la mayoría de la población lo vea como un traidor, sino más bien como quien era, ¿no? La representación de la más alta figura de su formación social, de su sociedad. Y ahí es verdad que una parte importante de los canarios pues adhieren a Guanarteme y entregan, por decirlo de una manera, como símbolo de que realmente la isla estaba conquistada a la titular de la isla, es decir, la señora de la isla, es decir, Masequera para algunos historiadores, Arminda para otros, que luego recibe el nombre de doña Catalina de Guzmán. Algunos de los que allí resisten, fundamentalmente los que dirigen la resistencia, famoso caudillo Bentejuí y un líder, por decirlo así, religioso, ¿no? Opten por la inmolación, por el suicidio, ¿no? Antes que aceptar la rendición y las palabras de sumisión que propone don Fernando Guanarteme. Bentejuí. Hatkimer, cada calma shagil. Mi guasita guigualo. Ineseter, yudenes. Dania no. Atkemen. Masa higet nogne tadidar tiusa. Mara nedar.
Es algo que también ocurre en otras épocas y que antropológicamente tiene mucho sentido, y es el de ser conscientes de que vas a ser capturado, vas a ser vendido como esclavo, y que la alternativa a eso, pues quizá la muerte no sea mala, quiero decir, porque sabes lo que te espera. Frente al relato épico del héroe que no se somete y que prefiere el suicidio, no la inmolación a la rendición, la figura de don Fernando Buonarteme queda bastante deslucida. Cuesta mucho creer que la guerra hubiera tenido otros derroteros de haber seguido resistiendo, al precio de ir renunciando sin ninguna duda a su identidad como individuos, a su identidad como pueblo. Tuvieron que integrarse, tuvieron que hispanizarse, tuvieron que acristianarse, que convertirse, pero eso fue el precio a pagar para, bueno, en algunos casos salvar literalmente la vida. Buonarteme, cuando concluye la conquista, va a actuar en diferentes frentes. Él había pedido en el pacto con los reyes católicos un territorio, que es el territorio de Guayedra, que se le da además como término redondo, es decir, el término redondo significaba que la jurisdicción sobre el territorio solamente era del rey, no del gobernador que había aquí, con lo cual se iba a convertir en una especie de pequeño territorio dentro del propio gobierno de la isla, pero totalmente independiente, porque él no lo pide para él, lo pide justamente para su gente. Lo que pasa es que es una parentela que pues al final excede lo que supuestamente se había acordado, y al final acaban siendo de alguna manera expulsados, pero entra en ese momento en liza ya en la última fase de la conquista de Canarias, y Fernando Buonarteme ya se integra en todas las campañas militares de Fernández de Lugo para la conquista primero de la isla de La Palma y después de la isla de Tenerife. Se integra dentro del entorno de Alonso Fernández de Lugo, en algún momento parece hasta su guardia pretoriana, ¿no? Los canarios de Fernando Buonarteme son parte importante de los más cercanos a Alonso Fernández de Lugo. Realmente son la cara y la cruz de una misma moneda, ¿no? Y lo manifiesta claramente la devoción que Fernando Buonarteme sentía hacia Alonso Fernández de Lugo. Esta mística del honor guerrero, ¿no?, en estas sociedades aristocráticas participa, no lo sabemos de seguro, pero con mucha probabilidad, en el aniquilamiento de Revuelta Gomera en 1488, y con seguridad absoluta tanto en la conquista de La Palma como en la de Tenerife, de 1494 a 1496, activamente, con su gente. Yo creo que no solamente estaba en el tema de ayudar a la conclusión de la conquista de Gran Canaria, sino también ayudar a la conclusión de la conquista de las islas que quedaban todavía, digamos, irredentas, como era en el caso de Tenerife y La Palma. Y decís que aquel que fuera rey entre los salvajes os salvamos de la muerte. Las vueltas que da la vida, don Alonso. Muchas. La mala suerte nos echa a andar en el camino. Y la buena es la que nos mantiene en él. ¿Y sabéis qué fue de aquel Buonarteme ahora que hay paz en nuestras ínsulas? Solo habladurías. Pero dudo mucho que un hombre nacido para la guerra como él sea capaz de mantenerse alejado mucho tiempo. Los mentideros cuentan historias. Unas dicen que fue envenenado al presentarse ante sus altezas reales para denunciar el trato a los vencidos. Si así fuera, vuestra merced lo sabría. Hasta el color del veneno. Otras dicen que habita bajo mi gobierno en San Cristóbal de la Laguna. Mas os juro que si así fuera, yo no le he vuelto a ver.
Juan Arteme preparaba un cuarto viaje a la corte. Y eso significaba que era una persona incómoda para los conquistadores. Su hija, en la información que hace en 1528, pues dice que había muerto pobre y enfermo. El final de la vida de Tennesor Semidán, de Fernando Guanarteme, es un episodio muy interesante y que casi nos permite hacer un trabajo de CSI, ¿no? Probablemente ya estaba muerto en torno a 1496, principios de 1497. Las fuentes narrativas nos dicen o que muere de cuartana, una enfermedad que consiste en unas fiebres producidas por una infección bacteriana, pero otras fuentes nos dicen que muere envenenado. Y con respecto al lugar de enterramiento, hay muchos datos contradictorios, muchos datos que forman parte de la leyenda. Se ha creído siempre que está enterrado en la ermita de San Cristóbal de la Laguna. Sin embargo, si es que muere por los padecimientos de la conquista, es muy probable que pudiera haber estado enterrado en alguno de los lugares en sagrado que se levantan en los reales de la conquista, es decir, en los campamentos militares, o es muy probable que pudiera haber sido enterrado junto a otros conquistadores en la primera fábrica de la iglesia de la Concepción de la Laguna y que en algún momento dado esos huesos fueran trasladados a otro lugar. Muere como conquistador, muere como cristiano y seguramente fue enterrado como conquistador y como cristiano. El problema es que en aquel momento, bueno, pues los lugares sagrados que había en la isla eran muy poquitos y no sabemos realmente dónde pudieron reposar sus restos. El papel que jugó Fernando Guanarteme en la finalización de la guerra fue esencial porque jugó un papel de mediador, de negociador muy importante, evidentemente en su beneficio, porque eso nadie lo puede negar. Tuvo una vida muy agitada, le tocó vivir un momento muy complejo. Las decisiones que tomó condicionaron mucho el devenir de la historia de las islas en los años en los que él vivió. Los dioses de nuestra tierra, que creía poderosos, no cruzan más allá de nuestra frontera. Pentehui. Hatkimer, cada calma shakil, mi guasita igualo. En algunos casos se le critica como un traidor, pero yo creo que en algunos elementos es como un estratega que es hábil y que tiene pues la mente abierta a decir, oye, o esto o sucumbimos, ¿no? En la guerra siempre hay un perdedor y un ganador, ¿no? Él intenta que en esa pérdida pues la población de Gran Canaria pueda salir beneficiada, la población que quedaba indudablemente. El juicio de la historia, pues es un juicio como su propio personaje, ¿no? Con luces y con sombras. Es un juicio ambivalente. Oscila entre aquellos que consideran que don Fernando Guanarteme fue un estadista, que supo entender perfectamente la coyuntura política, ¿no? Y quien piensa que fue un traidor deleznable. Pero bueno, fue una persona importantísima, fundamental, sin la cual no puede entenderse esa fase crucial y crítica que representa la conquista y la desaparición de una forma de ver el mundo y de una forma de vivir en sociedad.